Listo. Recordarles que la sesión la grabo para mostrarles la repetición y que ustedes la puedan tener ahí de referencia. Y entonces dice que tenemos 3 edificios. O sea, el primer edificio se llama edificio A y todos estos fueron los cambios de focos que se hicieron. El edificio B en B, el edificio C. Y dice que fueron los cambios de los focos, la cantidad de veces que se funden. O sea, a lo mejor fue por mes, ¿sí? En el primer mes, en un edificio se fundieron 16, en otro edificio se fundieron 13, y luego en el segundo mes, en el tercer mes, en el cuarto mes, etcétera, ¿sí? Así es como se comporta la tabla. Y entonces nosotros vamos a buscar el 95% de la confianza. Tenemos que probar qué tan significativa es la varianza que existe en cómo los focos se estuvieron fundiendo, ¿sí? Ojo aquí, ¿me puede decir el texto 95% de confianza o me puede decir 5% de significancia? En el semestre pasado, cuando estábamos revisando hipótesis, revisábamos que la confianza era este porcentaje en el que descansa la hipótesis nula. Y la significancia es alfa, es lo contrario. Y que juntos, confianza más significancia siempre formaban el 100%. Les hago este comentario porque en el problemario número 2 que ustedes van a hacer, muchos de los problemas ya no dicen 95%, dicen 5% de significancia. Es lo mismo, nada más que te están leyendo la gráfica al revés, ¿sí? Nada más recordarles esa parte. Y entonces, pues bueno, vamos a empezarlo a resolver. ¿Qué era lo primero que teníamos que resolver cuando estábamos haciendo ANOVA 1? ¿Qué se acuerdan? Es que sumarlos Definir todos, ¿no? hipótesis, ¿no? Primero tenemos, bueno, por una parte que definir la hipótesis, ajá. Y sabemos que entonces la hipótesis nula, para que se pueda comprobar, la hipótesis nula debe ser igual a las varianzas del primer edificio, deben ser igual a las varianzas del segundo edificio, y deben ser igual a las varianzas del tercer edificio. Sí, así, ¿no? Es new cursiva, pero bueno, aquí no la puedo poner. Ahí está. Esa es mi hipótesis nula. Comprobar todas las varianzas son iguales entre sí. Y entonces, la hipótesis alternativa sería encontrar por lo menos una varianza que no formara parte de ese grupo de varianzas iguales, ¿verdad? Una varianza diferente. Que una M salga del resto de las funciones. Esas serían las hipótesis. Siempre van a ser iguales. ¿Alguna duda respecto a las hipótesis? No, Miss. Okay. Entonces, ahora que tenemos que al menos una varianza debe ser diferente y ya tenemos la hipótesis nula, pues ahora sí, ¿qué hacíamos con la tabla de las varianzas? ¿Qué se acuerdan? Ahora ustedes digan. Se sumaba y luego se sacaba la suma de cuadrados, ¿no? Ajá, tenemos que sumar entonces cada una. Ahora, fíjate bien, aquí pues las tengo que sumar hacia abajo, porque esta tabla pues está dada hacia abajo. Nada más déjame aquí, le agrego que me quepa. Tenemos que entonces sumar cada uno de los edificios. Entonces, igual suma. Tendríamos la suma del edificio A y la suma del B y del C. Esta solamente es la suma de cada uno de los términos. ¿Sí? ¿No? Sí. Es que se trabó, Miss. Me trabé. ¿Ya me ven? Sí, ya. Ah, ok. Gracias, no me di cuenta. Ah, pues bueno, comentaba que solamente lo que hice fue sumar cada uno de los indicadores de la tabla. Sumé lo que valía el edificio A, lo que valía el edificio B, lo que valía el edificio C. Listo. Estas serían las sumas. ¿Qué sigue después de las sumas? ¿Cuál es el siguiente paso? Suma de cuadrados. El cuadrado de cada uno de los términos, ¿sí? Sumar los cuadrados de cada uno de los términos. Entonces aquí sería... Antonio, ¿aquí es donde dice que tenía fórmula?
Sí, ahorita estoy tratando de corroborar a ver qué onda, pero sí, se supone que si tú le pones igual suma punto cuadrados, te hace la suma de los cuadrados de cada término. Digo, no he corroborado todos, ahorita corroboré 2 de los que ya hice y sí A me ver. sale lo mismo, pero realmente no sé en dónde esté como el ¿Dónde error, está porque el también error? ando acá viendo. Ok. Bueno, para no equivocarme con este Ujú. problema que es como la comprobación para todos, pues lo voy a hacer así. Ya después bien. también me pongo a experimentar. Porque la verdad, esa función que tú dijiste, yo tampoco me la sabía. Bueno, nunca la había usado. Entonces quiero la suma de los cuadrados, pero quiero literalmente sumar los cuadrados de cada uno. Y acá voy a acabar. Así. ¿Sí? Y ¿Cuánto entonces me salió? da 1408. ¿Les dio? A mí también, con ¿Sí? la fórmula también. Sí. Con la fórmula también. Ah, bueno. Entonces ya comprobamos que sí. Ojo aquí, repito, porque ese fue el primer error de algunos problemarios que encontré. Fíjate que es el cuadrado de cada uno y luego lo sumamos. No es 98 al cuadrado. Porque 98 por 98 no da 1408. ¿Sí? Y ahí por algún problemario, lo que me hicieron fue, me sacaron el cuadrado del total que pusimos aquí. Y no es así. Estos serían entonces el cuadrado de la suma. ¿Sí? Entonces nada más tener cuidado con eso. Listo el paso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de cómo sacar las sumas y los cuadrados? Yo creo que eso está fácil, ¿no? Sí, me estaba bien. Todo bien, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Sacar el factor de correlación. No, se brincaron un No, paso. es el cuadrado de los Sumar tratamientos, todo. ¿no? Sí. Sumar Tratamiento, ¿no? Sumar Sumar el todos. total, exacto. Tengo que calcular el tratamiento total. El tratamiento sería la suma de mis totales. El tratamiento sería estos tres números. ¿Sí? Yo tendría entonces como tratamiento 284. Ese es el tratamiento. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, después del tratamiento, vamos a encontrar el factor de correlación. Para el factor de correlación. Pero no Tratamiento es falta la otra suma de las cosa dos, ¿no? de cuadrado de la suma. ¿Cómo? Te No les escuché faltó. porque hablaron como 3 al mismo tiempo. Si quieres tú primero, Pablo. No, tú, güey. No, es que según yo, o sea, no sé, pero según yo faltaba una cosa después del cuadrado de la suma, ¿no? O sea, abajo. Ah, bueno, es que el tratamiento sí, lo puedo extender y también puedo tener el total de los cuadrados. Lo puedo dejar así. Y sería simplemente la suma de estos. Ese es el dato que pudiera faltarme. Lo que pasa es que como más adelante lo voy a usar, hasta más adelante yo lo calculaba personalmente, pero lo pueden calcular desde ahorita. El Miss, o sea, tratamiento que es la se suma va de todo, a ¿no? sumar- Sí, el tratamiento es la suma de los 3 edificios. Miss, Gracias. De nada, mande. entonces se va a sumar el tratamiento y el cuadrado de la suma, o sea, los 284 y los 3990 también, o esos son independientes. No, eso es independiente. Es solamente el total de las puras sumas y aparte el total de los puros cuadrados. Ok, Por el gracias. momento. ¿Sí? Vamos entonces a encontrar el factor de correlación. Para el factor de correlación habíamos visto que la fórmula, la voy a escribir así rápido para que hagan memoria, que la fórmula era t cuadrada sobre, es una t, pero ahí se me pasó una rayita. T cuadrada sobre n, ¿sí? Y que este indicador es una T cursiva. Este indicador se iba a sumar tantas veces yo lo tuviera. Aquí revisé otro error en los problemarios. En sus problemarios había tablas que tenían hasta 5 verticales. 1, 2, 3, 4, 5. Tenían hasta 5 verticales. Quiere decir que entonces
esta sumatoria ustedes la debían hacer 5 veces. Debían hacer esta partecita de t cuadrada más n para la primera columna, t cuadrada más n para la segunda columna, perdón, entre n para la segunda columna, t cuadrada entre n para la tercera columna, t cuadrada entre n para la cuarta y t cuadrada entre n para la quinta. Y me di cuenta que algunos, en el problema 1 que yo hice en clase, como nada más les puse 3 veces t cuadrada y t cuadrada, nada más usaron 3 y me dejaron 2 columnas fuera de la nova. Ahí estuvo mal, porque entonces ese número ya les arrojó una cantidad diferente en la tabla. Y hubo otros que me pusieron 4 nada más, no me agregaron todas las columnas. Entonces, esta fórmula de correlación va a cambiar tantas columnas yo necesite. Si el problema tiene 4 columnas, hago una fórmula con 4 términos. Si tiene 5 columnas, 5 términos. Si tiene 2 columnas, hago 2 términos y así. Miss, Sí. ¿no se supone que factor de correlación es t cuadrada entre n y luego eso que estás diciendo es suma de cuadrados de los tratamientos? Me brinqué, tienes razón. Sí, ¿quién me ayudó? Gracias. Estoy en más adelante, tienes razón. Gracias por informármelo, no me di cuenta. Pero sí, tienen mucha razón. Bueno, entonces esta explicación que acabo de dar, guárdenmela en su memoria para el siguiente paso, que sí, pero sí es así. Muchas gracias. ¿Quién fue, Luis? Por recordármelo. No me di cuenta, ¿eh? Muchas gracias. Déjenme entonces, me regreso. Sí, muchas gracias. Tienes razón. Aquí en factor de correlación t cuadrada y los demás nada más me veían y no me decían nada. Entre n. Y entonces ahí es donde ponemos los valores tanto del tratamiento, que en tu tabla te había dado 284, aquí yo voy a tener 284 al cuadrado. Así, 80.656. Y n serían los valores totales del problema, que serían todos los focos fundidos que yo tengo acá. ¿Sí? En total tengo 21 celdas. Entonces aquí n vale 21. Y el factor de correlación sería el cuadrado de los números entre 21. Muchas gracias por la corrección. ¿Está bien? ¿Qué letra es factor de correlación, maestra? Uy, factor de correlación no tiene letra. Ah, ok, nomás se deja así como factor de correlación. Pues. Ajá. Ese es el factor Gracias. de correlación. Gracias a los demás por la observación, porque ni cuenta no sé en qué momento me hubiera dado cuenta yo sola. Ahí está. Aquí otra observación. En algunos en factor de correlación hacían directo. Fíjense que factor de correlación es el tratamiento al cuadrado entre n. Y muchos no me ponían el tratamiento al cuadrado. Nada más me ponían lo que valía el tratamiento. 228 lo ponían, 284 lo ponían aquí, entre 21. Y no me hacían el cuadrado. Les faltó el cuadrado, y si les faltó el cuadrado en factor de correlación, ya también toda su tabla salió mal, porque el factor de correlación se usa en todas las aplicaciones del problema. Entonces también ahí muchos se brincaban el cuadrado. En factor de correlación esa fue el error que vi. No le pusieron cuadrado a t. Algunas personas. ¿Sí? ¿Alguna duda con factor de correlación? No, Muchas gracias. Entonces, No, después del tengo una factor, duda. sí. Los 3.840.7619, ¿me lo puedes repetir cómo lo sacaste? Sí, es la división de los números que puse acá. Es 80.656 entre 21. Es el cuadrado de la suma del tratamiento. Ajá. Hice primero el 284, lo hice al cuadrado, y el resultado entre 21. Y 21 fue porque son los números de... Exacto. Es la cantidad Totales, ¿no? de números que tengo acá, 21. Sí, ya. Ok. Bueno, y entonces después de Gracias. factor de correlación, de nada, ahora que ya tenemos el factor, ahora vamos a checar la suma de los cuadrados totales, ¿sí? La suma de los cuadrados totales es SST. Y en ese paso ya había una como fórmula específica. Para esa fórmula, nosotros tendríamos... ¿Me escuchan?
Sí, mis. Sí, Ok. SST es suma de los tratamientos al cuadrado, ¿verdad? Suma de los cuadrados totales. Suma de los ok. cuadrados totales. ¿Quieren que les apunte otra vez el título? No, aquí lo escribo yo, no pasa nada, gracias. Suma de los cuadrados totales. La fórmula que habíamos resuelto para suma de los cuadrados totales era el cuadrado de las variables, o sea, el dato que habíamos sacado en el paso 3, el cuadrado de las variables, menos el factor de correlación, que sería este dato, menos el factor que teníamos por allá. Ujú. Entonces aquí, espérenme. Aquí sería el cuadrado de las variables, menos el factor de correlación, de acá. Y ese sería suma de los cuadrados totales, SST. Te debe dar de resultado 149.23. Sí, mis, sí me da. Este sería otro resultado. Miss, a ver, Sí, pues, o sea, sí me da bien y todo. Simplemente la pregunta es si se llega a pasar por una décima o 2 décimas, de todo está bien o tiene que dar exacto el punto 23. no, está bien, no hay ningún problema. Si se pasa en 10 enteros, sí hay problema. No, O sea, puede darte aquí, no hay problema, una décima no hay problema. Es por la cantidad de celdas que redondea, porque si yo Excel lo hago más chiquito, me redondea más. Ah, el mío no, está configurado para truncar. Pero ahí depende de tu configuración que tienes en tu programa de Excel, en tu software. Si tú alargas la celda, los números no se truncan. Si tú la celda la haces más chica, los números se van redondeando. ¿Sí? Ok. Yo, por ejemplo, la mía está configurada para truncar. A mí no me redondea, a mí me corta el número en donde ya no cabe. ¿Sí? Sí, Miss, está bien, gracias. Entonces, digo, puede salir 150 y está bien, o 148 y está bien todavía. Pero si ya te dio 160, y sí ya no es. ¿Sí? Entonces, ese sería la suma de los cuadrados totales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos entonces con la suma de los cuadrados de los tratamientos, que sería SST, R minúscula. La suma de los cuadrados de los tratamientos. Y luego es aquí donde tienen que recordar la parte que me equivoqué. Es aquí en la suma que les estaba diciendo que algunas personas se equivocaron. Porque, sí es esta, ahora sí. Esta fórmula dice que yo necesito el tratamiento al cuadrado del indicador dividido entre la cantidad de muestras de ese tratamiento, que ya lo habíamos puesto como X pequeña. Y entonces, si yo en mi problema tengo, me voy a regresar a la tabla. Si yo en mi problema... ¿Ese sí suma de los tratamientos? ¿Ese es SSTR? Ese es STR. Si yo en mi tabla tengo 3 columnas, columna A, columna B, columna C, entonces en esta parte de SSTR, aquí yo tengo que poner 3 términos en mi fórmula. Si tu tabla tiene 5 columnas, esta fórmula debería tener 5 términos, porque vamos a poner un término por cada una de los indicadores de mi varianza. Este es el primer edificio, este es el segundo edificio, y luego el tercer edificio. Así. Los puedo clasificar, pues este es el edificio A, el edificio B, el edificio C. ¿Sí? En su problemario número 1, había unos problemas que eran de 5 columnas. ¿Sí? El problema tenía 5 columnas. En esta fórmula ustedes debieron incluir 5 términos. Y hubo ahí fue donde más personas se equivocaron. No sé por qué el error fue constante. El que todos me pusieron 4, por ejemplo. Era una tabla de 5 columnas y evaluaron nada más 4 varianzas. O nada más 3 varianzas. Yo creo que se explicación del problema 1. En el problema que yo expliqué, eran 3 columnas. Y creo que dijeron, pues la fórmula nada más tiene 3.
Y si quiero aclarar, la fórmula para esta función de SSTR tiene tantos términos como tus columnas te lo indiquen. Sí tienes que contar, a ver, cuántas columnas de varianzas tengo, porque esas serían las varianzas que yo también tengo que calcular en esta parte del problema. Si tu columna tiene si tu tabla tiene 5 columnas, son 5 términos. En este caso tengo 3, yo voy a hacerlo con 3 nada más. Voy a borrar esto. ¿Sí? La fórmula se extiende tanto como lo necesites, si quiero aclararlo. ¿Alguna duda? ¿No? Nope. No. Ok. No. Y entonces, pues bueno, tenemos que sustituir esta fórmula para poder escribir en su Excel. Listo. Ahí está. Entonces, para poder calcular esta parte, tenemos que irnos al tratamiento. Vamos a dividir entre las operaciones que se tengan, ¿sí? Solamente déjame lo verifico. Tenemos aquí entonces la función y este sería el tratamiento. El tratamiento de A es este total, el tratamiento de B y el tratamiento de C. Esos son los números que yo voy a utilizar y los voy a dividir entre la cantidad de muestras del edificio. Este edificio A solamente tiene 7, entonces es entre 7. Voy a ponerlo aquí. Entonces para la primera lo voy a desglosar otra vez. Serían 98 al cuadrado entre 7. Y luego voy con la segunda. Bueno, las voy a poner seguidas. Tendríamos 96 al cuadrado. Ay, perdón. Perdón, se me fue la tecla. 96 al cuadrado. Así. Entre 7. Y 90. Perdón, es que mi mouse está fallando un poco. Y no me responde a veces. Ahí está. 90 entre 7. Oye, Miss. Yo lo hice directo. Sí, está bien. No, pues lo pueden hacer directo. Yo porque estoy explicando y quiero que a ustedes les quede grabado qué parte se fue construyendo. Si ustedes lo quieren hacer directo, está bien. Nada más, bueno, también como observación, cuando yo revise y si el número no está bien, si ustedes lo hacen directo, yo no puedo identificar dónde estuvo el error. Ya, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces aquí para este SSTR, lo que hago, pues los voy a sumar. Tendría este valor entre 7 más este valor entre 7 más este valor entre 7. Y el resultado para SSTR inicial, porque todavía nos falta calcular el total, tendríamos 3,845. ¿Cómo le salió? Igual. Justo. ¿Sí? Sí, igual, Miss. Okay. Y recuerda que este dato le tenemos que restar el cofactor para sacar el total. SSTR. Y para sacar el total, entonces sería lo que yo ya obtuve menos el cofactor. Así. Y entonces tenemos el total como 4.95. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo sacaste el cofactor, perdón? Este cofactor de arriba, el azul. Ah, menos el SSTR, ¿verdad? Ah, ok. El total fue lo que me salió SSTR menos el factor. Primero va SSTR. Si los pones al revés te va a dar signo contrario. Y sí es importante el orden. Sí es importante el orden. Puede dar negativo a veces, sí, es raro que dé negativo, pero sí puede. Nada más tengan en cuenta que siempre primero a este le restamos el cofactor. Miss, Mande. me perdí. El SSTR, ¿cómo lo sacaste? Es el que me acabas de decir que tú lo hiciste directo.
Ah, Tú me dijiste que lo hiciste directo. Hice la suma de todos estos por la fórmula. sí, ya. Y luego ese número que te dio, a este le resté nada más el factor de correlación. Lo resté. Lo que Entonces, hice fue el resultado menos correlación y me debe dar 4.9. Ok. ¿Sí? Y ahora voy a calcular el error. ¿Sí? La suma de los cuadrados del error es SSE. Y el error pues nada más es que nosotros restaremos SST, que es este, menos el total que a mí me acaba de dar. Oye, Miss, me salió negativo porque... Porque los pusiste al revés. Tienes que ponerlos al revés. Primero debes poner SSTR, o sea, tus 3.845, y luego debes restarle el factor de correlación, perdón. Ya, perdón. A veces iba a salir negativo, pero siempre debemos respetar el mismo orden. Primero va SST y a ese siempre le restamos el cofactor. ¿Sí? Sí. Y el error, les recuerdo que es la resta de SST, que son los cuadrados que ya habíamos calculado, menos el factor que acabamos de obtener. ¿Alguna duda? Nope. Vale 144, ¿no? 144. Y entonces con todos esos números nos queda llenar la tabla. Nada más. Me voy a regresar a esta tabla. Aquí tenemos los grados de libertad. ¿Cómo sacaste el último? Me regreso al último. Es la resta de SST menos el total de SSTR. Ok, gracias. De nada. ¿Qué significa SSE, maestra? Es suma de los cuadrados del error. Es el error. Y SST menos total SSTR, ¿verdad? Sí. Me voy entonces ahora a revisar la tabla que debemos llenar. Y vamos primero con los grados de libertad. Los grados de libertad de los tratamientos es la columna -1. Entonces, si en mi columna yo tengo 7 muestras, los grados de libertad son 6. ¿Sí se acuerdan? Sí, Miss. Ahora, vamos con el tratamiento para el error. Los grados de libertad del error serían los datos que yo tengo del problema, que serían... Mande. Una pregunta, no son más bien las, o sea, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Es A que ver, no sí. sé explicarlo. Cuéntame. Como son A, B y C, o sea, que es más bien 3 menos 1. Ah, ya, las características. Sí. Sí. Fíjense que sí me volví a equivocar. Perdónenme, es que hoy no he tomado tanto café. 2. Es que fue el primer día de clases en el ciclo escolar de la secundaria y estamos vueltos locos con la tele. Ahí luego les cuento también esa anécdota. Muchas gracias, sí, tienes razón. Si tenemos 3 columnas, 1, 2, 3, entonces aquí en los grados de libertad tendremos que restar 1 a los tratamientos. Muchas gracias. ¿Sí? Y ahora, para el error, en el error tendremos que restarle la función que nosotros tenemos. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos 21 muestras, en el error a las muestras les vamos a quitar los tratamientos. ¿Sí? Entonces son 7 por 3. ¿Tratamientos cuántos son? 3. Es que le puso 2. Es que son 3 tratamientos, pero en grados de libertad siempre se le resta 1. Se le resta 1, ¿verdad? Sí, es que se me olvidó eso, me estaba confundiendo. Sí, Gracias. se resta. La fórmula es tratamientos menos 1. ¿No eran 6? ¿No habías dicho que eran 6? Y luego ya Natalia me corrigió. Ok. Sí, disculpen. Fue Gio. Bueno, me corrigieron. Miss, pero ¿por qué los 3? ¿Y por qué no agarramos los 7? No, porque es que son 3.
Tratamientos, y me lo indicaron ustedes, tratamientos son las columnas que yo tengo, ¿no? O sea, tengo 3 edificios, son tres características, 3 tratamientos. 7 no son tratamientos porque las 7 son las muestras que tuvo cada edificio. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces para el siguiente, si nosotros tenemos aquí todas las muestras, calculamos 21. De esas 21 muestras, tenemos que restarle los tratamientos. Entonces es 21 menos 3. 18. 21 menos 3, 18. Total de... Hay otras fórmulas, pero puedes Pero no está resolverlo así. multiplicado por algo. Sí, es que lo puedes multiplicar o lo puedes hacer directo y te va a dar... ¿Por qué? Déjame te lo escribo. Era la cantidad del tratamiento y se multiplicaba por la cantidad de las muestras. Menos 1. Menos La 1. cantidad de las muestras menos 1. Ay, le voy a poner X. Menos 1. Entonces era... a ver, déjame un momento para sacar la fórmula, porque no la tengo aquí. Sí, pero quiero escribírselas como se las expuse. Entonces déjenme, dejo de compartirles y abro mi PowerPoint que les compartí aquella vez. Porque no quiero ponérselas diferente a como se los había puesto. Acá está. Sería... Listo. Perdón, es que no quiero luego confundirlos más. Ya. La fórmula que habíamos encontrado aquella vez era I, estoy hablando de para el error, grados de libertad para el error. Y se va a multiplicar por J menos 1. Esta era la fórmula que habíamos escrito. Entonces, I son los tratamientos, que quedamos que tenemos 3 tratamientos. Se va a multiplicar por J, que son la cantidad de muestras que hay en cada tratamiento, que serían 7. Y a esto se le va a restar 1. Así, esto es un paréntesis. ¿Sí? Y entonces yo lo resuelvo. Para resolverlo, me voy a poner de este lado la solución. Sería 3, que se va a multiplicar por el resultado de 7 menos 1, 6. ¿Sí? Y 3 por 6, 18, que son los 18 que yo puse aquí. Nada más que la operación la hice directa mentalmente. Esta es la fórmula que está, de hecho, en el PowerPoint que subí a la plataforma. Esta es la fórmula que ustedes tienen. 3 es la cantidad de columnas que hay y 7 es la cantidad de muestras que hay. Por eso fue 18 en el error. ¿Ya me quedó mejor? Sí, ya. Bueno, entonces déjenme borro esto. Y para el total, pues nada más es la suma. Podemos nosotros sumarlo directamente, que tendríamos 18 más 2. 18 más 2 tendríamos 20. Déjame lo escribo en el Excel. Así. ¿Sí? Y entonces ya tenemos los grados de libertad y vamos a hacer las sumas de los cuadrados. ¿Sí? En esa parte de la suma de los cuadrados, pues tenemos que nada más vaciar los resultados aquí en la tabla, ¿sí? Nosotros ya tenemos la suma de los tratamientos, ya tenemos el error y ya tenemos el total. Entonces los voy a mover de donde los tenemos. Para la suma de los tratamientos, acá en el PowerPoint lo teníamos, SSTR, SSE y SST. Aquí vamos a escribir el total de SSTR, que sería este. Así. Este es el SS total SSTR. ¿Vamos bien? El total de SSTR no es 4.95. ¿No puse esa? Gracias. Puse la que no dice total. Según yo me fijé. Es esta. Muchas gracias. Listo. Y luego sigue el error. Sería el error.
144. ¿Sí? Y luego sigue SST. SST. Ahí está. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de cómo vaciar las sumas de los cuadrados de la tabla? Sí, Miss, es que al momento Sí. de que copio y pego se me borra, no sé si por la fórmula o no sé. ¿Se borra? O sea, me sale 0 No, es que No no debes... copies y pegues, güey. no nomás de- exacto, ponle no debes igual y luego copiar la y celda. pegar. Si tú lo quieres copiar, le pones signo de igual y te vas y le picas a la celda. Y con eso el número se va a copiar. Pero si lo cortas y lo pegas, va a perder la fórmula que ya le habías puesto antes. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Ujú. Signo de igual y nada más le das clic a la celda que quieres que se repita. Sí, gracias, Miss. Ujú. De nada. ¿Listo? ¿Puedo seguir avanzando o me espero? Espérame. Y luego el total, ¿cómo fue, Miss? También SST. Ese. Acá lo tienes. 149. Signo de igual y haces el 149. Ya, gracias. Ujú. De nada. Y entonces vamos al cuadrado medio. El cuadrado medio es nada más poder dividir la suma del cuadrado del renglón entre los grados de libertad. Y en el otro también. La suma del cuadrado del renglón entre los grados de libertad de este renglón. Así. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le hiciste, Miss? Perdón. Estás haciendo otra cosa. Ah, Nada dividiste. más dividí, suma de cuadrados entre grados de libertad y en el otro también, suma de cuadrados entre grados de libertad. Ok, gracias. Ujú, de nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Miss. Y para calcular la F, mi F calculada es el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. ¿Alguna duda con F calculada? No. Ok. Aquí no hubo tanto problema en los problemarios que estuve revisando, o sea, vaciar la tabla no tuvieron problema. O sea, la mayor parte de los problemas que yo vi o las dudas que hubo fue en esto de la aplicación de la fórmula. Se les pasaba sumar la cantidad de tratamientos necesarios y que algunos datos no le ponían el cuadrado. Digo, es normal, pues hasta a mí me pasa, ¿no? Porque yo entiendo que es un procedimiento muy largo, pero sí tener cuidado, que no se les pase ningún cuadrado y que no se les pase agarrar ningún tratamiento. Todos los tratamientos deben estar incluidos en la varianza, ¿sí? Vamos ahora a calcular Miss, esta F. Mande. O sea que al momento de que vamos a estar sacando los cuadrados, digo, supongamos que es una tabla más grande, vamos a estar haciendo uno por uno, cuadrado por cuadrado, o sea, no hay una manera de agarrarlos todos. No, bueno, para las fórmulas no, porque, por ejemplo, para sacar acá SST, sí necesito que de manera independiente calcular el cuadrado de cada término y además dividirlo a cada uno. Lo que puedes hacer es que, por ejemplo, al 98 al cuadrado entre 7 y arrastrar la fórmula de manera que se escriba en todas las celdas. Eso es lo que puedes hacer. Ok. ¿Sí? No habrá tablas más grandes que 5 columnas. 5 es así como una tabla ya muy grandota. Sí, o sea, tampoco es tan extensa. Ok, para calcular esta función de f, recuerden que los tratamientos, el error se lee en vertical. Entonces nosotros vamos a usar estos dos números, 2 y 18. Y ese 2 y 18 los vamos a utilizar en la tabla f. ¿Sí? Déjenme abro entonces voy a dejar de compartir tantito para sacar mi tabla en F. Listo. Ok. Esta es mi tabla en F.
Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Mi tabla en F, me voy a ir entonces al 2 en vertical, perdón, en horizontal, porque es el valor que tiene el tratamiento. Voy a utilizar el 2 en la horizontal y voy a buscar el 18 en la vertical. Y donde choquen esos dos números es el valor que yo voy a utilizar para la F, que en este caso sería 3.55, donde chocan el 2 que yo calculé en la línea horizontal y el 18 que yo calculé en la vertical de los números. Coinciden en 3.55. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo usar la tabla F? No, Miss. Okay. Entonces me voy a la hoja de Excel. Mi duda es para qué, o sea, ¿esto para qué se usa? Para encontrar la conclusión, porque, o sea, todo esto que estamos haciendo al final es para encontrar si vamos a aceptar o a rechazar la hipótesis nula. Ah, y eso nos dice que... Y se eso nos funden dice si las focos. varianzas y los, o sea, las varianzas y las medias, en este caso de los focos, quiere decir que si todos los focos se funden de manera uniforme o si existe cierta producción que salió de menor calidad que otra. Ah, Pero bueno. eso es lo que es la conclusión. Todavía no llegó para allá. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Aquí también tuve como 2 personas que se quedaron hasta aquí y nada más me hicieron hasta aquí. O sea, la tabla me la hicieron de esta manera y ya no me hicieron F. Pues lo único que les faltó fue que en esta tabla buscaran los grados de libertad. ¿Qué datos voy a usar, repito, para encontrar esta F en la tabla? Los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error. Y acabamos de decir que en la tabla, la unión de esos dos números me dio 3.55. ¿Sí? Hay una estructura dentro del análisis de las conclusiones de ANOVA que me dice que la F calculada que yo estoy obteniendo debe ser un número mayor o igual que la F de la tabla de ANOVA que extraje. Entonces, si yo lo pasara a números, la F calculada valía 0. Bueno, lo voy a poner así, 0.3089. Ese número debería ser mayor que 3.55. Pregunto, punto 3, ¿es más grande que 3.55? No. No. Entonces, como no es más grande, yo no la puedo rechazar. Porque acuérdate que cuando hablamos de hipótesis, lo que nosotros estamos trabajando y lo que nosotros queremos lograr es rechazarla. Nuestro trabajo es rechazar la hipótesis nula, siempre. En este caso, como no se cumple con esto, yo no la puedo rechazar. Y si la lógica es que se acepta. ¿Me explico? Maestra, como que se trabó mi internet poquito. ¿De dónde sacó el 3081? Punto Sí. 3089. Y F calculada salió de la división. Dividí Ok, 2.47 entre 8.01. ¿Y esa es la varianza de la tabla? No es la varianza, es la función F. F es el factor de cambio en las varianzas. Aquí No es es lo que te va a varianza. decir, es lo que te va a decir si son diferentes. Tú necesitas esa F, pero aparte también necesitas la tabla. Con esos dos números, al momento de compararlos, es que podemos saber si hubo varianza o no La hubo varianza. variación. Pero sí Oye, necesitas Miss, las dos. entonces, siempre va a ser así, va a seguir esa regla de que la F calculada siempre tiene que ser mayor a la ¿cómo se llama la Sí. otra? A la F, bueno, se llama F típica, que es la de la tabla. O F tipificada. Pero siempre va a seguir esa regla, ¿no? Y si no, Siempre y ya tiene que a ser partir de ahí se saca la evaluación. Ujú. Si se cumple, que digamos, este número es mayor que este, si sí se cumple, tu evaluación debe caer con que se rechaza la hipótesis nula porque en su tarea del problemario número 1, todas se rechazaban. Todas se rechazaban. Y entonces, si se cumple, se rechaza. Si se cumple. Por ejemplo, que aquí, bueno, aquí me dio punto 3. Obviamente punto 3 no es más grande que 3, pero si me hubiera dado 4, 4 mayor que 3.55, pues sí, ahí sí, ¿verdad? Entonces, ahí sí se cumple. Mi texto de conclusión tendría que decir, se rechaza la hipótesis nula y luego ya el texto.
¿sí? Porque 4 sí es mayor que 3.5. Pero en este caso no es 4. Se acepta. En este caso fue Sí, no, se 0.30. aceptaría la Punto hipótesis nula. 30 no cumple con esta situación y entonces no la puedo rechazar porque no hay argumentos. Entonces aquí la evaluación sería que se acepta. Se acepta la hipótesis nula. Ojo, y no solamente escribir, se acepta y ya. Se rechaza. y Pero ya. sí se acepta porque es mayor la F mayúscula que la F calculada, ¿verdad? Ajá, Si así fueran es. exactamente iguales, no sé, o sea... Se rechaza porque la fórmula dice mayor que o igual. o sea, tiene que Si ser aquí menor fuera- para que sea válida. Si aquí me hubiera dado 3.55 mayor que 3.55, de todos modos se rechaza por este símbolo de mayor que o igual. Entonces, se acepta la hipótesis nula, Se que acepta es la la primera. hipótesis nula. Ajá. Y tengo que escribir el argumento de la conclusión. Acuérdense que siempre les he pedido que escriban el párrafo, el argumento. Es muy importante en la evaluación estadística, simplemente para fines de interpretación. O sea, yo entiendo que ustedes me pueden decir, ay, ¿eso para qué? Pues en estadística se usa, ¿sí? Entonces, se acepta la hipótesis nula, que puedo poner con un nivel de confianza del 95%, con lo que podemos afirmar, y digo afirmar porque se aceptó, con lo que podemos afirmar que las varianzas de mi característica, quedamos que el problema está hablando de la cantidad de focos que se tienen que cambiar en los edificios, ¿sí? Con lo que podemos afirmar que las varianzas en la cantidad de focos que se cambian por edificio es igual. Déjamelo. Ay, perdón. Combinar. Déjame ver la letra más chiquita para que quepa. Listo. Ahí está. Entonces, así es como yo debería escribir toda la evaluación. Se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, con lo que podemos afirmar que la varianza en la cantidad de focos que se cambian por edificio es igual, ¿sí? Ahorita luego me preguntaban hace rato, ¿y para qué tengo que hacer la conclusión? Es que yo puedo seguir haciendo argumentos, o sea, si yo ya vi que las varianzas son iguales porque se aceptó la hipótesis nula, pues eso también me implica decir que el tipo de foco que se está comprando genera que siempre se funda un promedio de focos igual por mes. Y si siempre se funde la misma cantidad de focos o un promedio muy parecido, pues eso también implica que no hay una varianza en la producción y en la calidad de los focos. Si se funden 10 al mes, generalmente se fundirán 10 al mes. ¿Qué pasaría si nosotros dentro de nuestro edificio tuviéramos un mes que, por ejemplo, cada mes se funden 10, y un mes se me fundieron 35? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que seguramente de ese mes la fabricación de focos tuvo una mala calidad de su revisión, o sea, una revisión mala, y entonces se vinieron demasiados focos fundidos. Y entonces ese es un análisis para la producción. Y todo eso lo podemos sacar con el argumento que nosotros estamos generando aquí al final. ¿Alguna pregunta? No, Miss. O sea, esto es lo mismo que preguntarle de que, oye, en tu edificio, ¿cuántos focos se fundieron? 10. Y luego el otro, oye, ¿en el tuyo? 9. ¿En el tuyo? 10. Exacto. Bueno. Entonces Eso se hizo en 3 edificios, pero se les preguntó por varios meses. Tú fuiste ok. 7 meses seguidos a preguntarle a los 3 edificios vecinos, a ver, ¿cómo andan? Así. Y se usa mucho para la calidad de los productos. Luego, ¿cómo sabemos por qué un producto es más Me duradero imagino que otro? también se puede usar para medir interacciones, ¿no? Tipo de alcance que tienes en tus Así es.
cosas que hagas. Ujú. Es que sí suena más útil cuando ya lo ves de que cómo lo puedo usar, Sí. a de que cuántos focos se Y fundieron. todavía hay muchas empresas que lo utilizan así, tipo canvaseo, que andan puerta por puerta preguntando la calidad de su producto. Todavía las hay. Muchas empresas a la antigua la existen todavía. O las encuestas telefónicas luego también, que oprime uno si esto. Bueno, no sé si les ha llegado. No son tan comunes. En mi casa sí llegan mucho. Me imagino que porque el teléfono no ha sido cambiado desde hace muchísimos años y el teléfono de casa sigue siendo el mismo. Y te marcan para ver la calidad de cierto producto que se vendió en el año. Entonces, oprima uno, si usted compró, por ejemplo, han hablado por baterías de esas de Duracell o cierta marca de champú y todo eso. Oprima uno si lo ha comprado y oprima 0 si no lo ha comprado. Si le pones 0, pues la llamada se corta y ya no formas parte de la muestra. Si le pones 1, luego te sigue preguntando, ¿cuánto tiempo te duró? ¿Cuánto te costó en un intervalo? Oprima 1 si el precio fue barato, caro, y etcétera. Y son llamadas que se hacen como con una máquina. No hay una persona detrás, ¿no? Pero se usan para tomar muestras. Y también andan puerta por puerta y también se usan en línea. Hoy por hoy se obtienen muchas en línea. ¿Alguna duda de ANOVA 1? Miss, esta actividad la vamos a subir en la plataforma. No, este ejercicio 2, el problema 2 que estuvimos haciendo es nada más para que ustedes fueran tomando la referencia del procedimiento. Lo que ustedes van a hacer es el problemario número 2, que está en su actividad 2.2. La actividad ¿Cómo se le 2.2. puede llamar a este tema, Miss? Digo, para guardarlo. ANOVA 1. ¿ANOVA? ANOVA, ajá, así con chica, ANOVA. ANOVA 1. Y así, si así lo buscas en internet y así viene. Eso ha sido todo, o sea, el primer problemario, los dos problemas, ¿no? Ajá. Va. ¿Qué significa ANOVA 1? Es análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza, son las siglas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. Ok, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. La intención con este problema es pues que repasáramos y yo quería detenerme precisamente en los detallitos que yo observé en los problemarios que ustedes me enviaron la semana pasada. Ahorita nos queda aproximadamente media hora de trabajo. La intención es que puedan abrir ahorita el problemario número 2 y ustedes lo empiecen a resolver. Por si tienen alguna duda, pues la podamos checar de una vez. Pero hoy no se me desconecten, hoy aquí la media hora, porque es que si se desconectan luego ya no me preguntan nada. Entonces mejor aquí los quiero ver trabajando. Porque luego se van Sí y te no me preguntamos. Sí, ahorita te pregunto, Miss, y nunca me mandan mensajes ni nada. Entonces. ¿Es el problemario 2.2? 2.2, sí, ahí está el Y archivo. es un PDF, ¿no? Es un PDF. Ujú. Hay que teclear, pues, por mínimo las tablas, porque sí necesitan tener las tablas en el Excel tecleadas. El Igual nos texto podemos guiar con el que acabamos de hacer, ¿no? Así es. También es para el viernes, ¿no? Este se entrega el viernes en la noche. Ujú. Y entonces, o sea, este problemario 2, pues es básicamente lo mismo. Sí, es lo mismo, nada más que en este problemario que ustedes me van a entregar espero no tener tantos errores. Les digo, los errores que ustedes me enviaron es que yo sé que fueron errores de descuido, que no son errores de que no le entiendan, porque les faltó en las fórmulas, hubo fórmulas en las que no le pusieron el cuadrado y ya con ese error toda la tabla salió mal. Sí, o hubo unos errores fue que me hicieron todo el problema, pero al final no me pusieron ni se acepta ni se rechaza. No pusieron conclusiones. Entonces sí hay que llegar a la conclusión final, por favor, y el argumento, para que esté completa la evaluación estadística. Mire, si a mí se me salió bien, de todo modo me tengo que quedar. Pues es que voy a revisar dudas aquí, sí. Yo sé que sí le salió bien, pero hay que quedarse. Y luego que es su cumpleaños, Bueno. dicen, ¿verdad? Bueno, si el grupo está de acuerdo en que se vaya y que nadie más me diga, ¿y por qué él sí y los demás no? Se puede ir. Maestra, yo la verdad Pues, sí creo que se vaya. Lo que también te quería preguntar es que me tengo que entregar algo a las 4 del trabajo, que literal tuve una junta a las 12:30, se acabó antes de entrar a la clase. Ajá. Lo Todos quiero se que es quieren. 3:30. No, pues, o sea, ya sé, te digo, nomás te estoy pidiendo permiso. Es Galán ¿Ya ven y por qué? Antonio. Estamos trabajando en la misma agencia de prácticas. ¿Ya ven luego por qué luego no quiero?
porque luego todos Oye, quieren. Miss. Ay, sí, Jorge, ya estoy inventando. Jorge, usted, No, qué no, milagro ni que ya entró a sabe. mi materia. Me tenía muy No, abandonada. De hecho, te iba a decir que si me ayudas a hacerla, porque la neta, o sea, sí la entiendo, Sí, pero ahorita comparte que tu lo estoy pantalla y te viendo, ayudo. no, Comparte tu no. pantalla y te ayudo. Es que estoy en mi iPhone, espera, porque en mi También puedes computadora, compartir desde el iPhone.